La Voyager 1, nuestra nave espacial más antigua y distante, ha traído de vuelta algo que contradice todas las leyes conocidas de la física en un giro sorprendente de los acontecimientos. No un ruido ni una señal, sino una imagen creada utilizando datos cuánticos en lugar de cámaras. Una imagen que nunca debería haber existido. Muestra una imagen geométrica altamente estructurada, casi humanoide. Sin embargo, no adopta ninguna forma biológica identificable. Hizo una sola aparición antes de desaparecer. Todos los intentos por replicarla fracasaron. Hablando con franqueza en una rara entrevista sin guión, Michoaku estaba claramente perturbado. No estamos solos, como lo demuestra la última fotografía de la Voyager. Esto no es ciencia ficción. Armónicos de baja frecuencia que ahora pulsan a través de los lugares más remotos de la Tierra fueron dejados por la imagen que respondía a los observadores y se alteraba según quien la viera. Las computadoras cuánticas dejaron de funcionar. Los ingenieros reportaron alucinaciones. Comenzaron a aparecer patrones de código en escáneres cerebrales. La Voyager hizo más de un descubrimiento. Algo podría haberse activado. Ahora nos enfrentamos a una nueva y aterradora pregunta desde la silenciosa periferia del espacio interestelar. ¿Estábamos reflejando este contacto en nuestra propia mente? Una imagen que jamás debería haber existido. Nadie anticipó la reconstrucción inesperada de una señal visual por parte de la telemetría cuántica de la Voyager 1. No fue predictiva, simulada ni preestablecida. Sin embargo, tenía un contorno humanoide y formas geométricas distintivas y estructuradas, que desafiaban cualquier explicación biológica conocida. El escaneo interestelar de la sonda solo debería recopilar información de partículas y espectral, no imágenes. Sin embargo, algo lógico surgió. Durante el filtrado habitual del fondo cósmico de Voyager, la imagen se obtuvo de la telemetría estándar. Los ingenieros no descubrieron señales algorítmicas ni activadores previos. Después de que el flujo de datos pasara por un decodificador cuántico, la señal se creó. Fue el primer indicio de una inteligencia no humana, según Michoaku. El ruido no era aleatorio, era profundo, simétrico y con un propósito. Los analistas rastrearon su origen, los paquetes cuánticos sin procesar de Voyager, inalterados por modelos anteriores. Parece que la silueta se creó a propósito para dar la impresión de que la sonda había detectado algo. Tenía extremidades, geometría y una ligera inclinación de la cabeza, como si estuviera en actitud de reconocimiento, en lugar de hostilidad. Por ello, el impacto fue increíblemente inquietante y sugerente. El centro de control de la misión quedó atónito ante la revelación. La Voyager no contaba con sistemas analógicos capaces de recrear imágenes, ni cámaras a bordo, ni equipo de imagen, ni medios para convertir datos en imágenes. Pero ahí estaba. Era una imagen que no tenía por qué estar allí, pero que de repente se había vuelto inevitable y flotaba en el espacio cuántico. Siempre surgen preguntas cuando aparece en una imagen, una figura que no debería estar ahí. ¿Qué y por qué observaba la Voyager? Los equipos utilizan los sistemas, el historial y la tecnología de análisis de datos de la sonda para descubrir respuestas. La última mirada de la Voyager es el tema del siguiente capítulo. La última mirada de la Voyager. Tras partir de la Tierra en 1977, la Voyager 1 se encuentra actualmente a más de 23.000 millones de kilómetros de distancia, desde fotografiar Júpiter y Saturno hasta flotar en el espacio interestelar. Su misión experimentó una transformación significativa. La Voyager continúa detectando partículas y ruido electromagnético del espacio y transmitiendo datos científicos a la Tierra mucho después de que las cámaras se hayan apagado. Durante una operación rutinaria de filtrado de ruido destinada a eliminar el fondo cósmico del flujo de telemetría de la Voyager, surgió la imagen cuántica. No debería haber habido ningún procedimiento de imagen. Esto indica que las herramientas no vieron la figura. El procesamiento en el espacio cuántico la reveló. Los ingenieros llegaron a una conclusión más profunda. Quizás la Voyager no era la única que observaba. Tal vez algo se le mostró a la sonda. Por los datos, no por sí misma. Introdujo paquetes cuánticos sin procesar en un sistema de interpretación de patrones. La forma se convirtió en una traducción de patrones, el regalo de despedida de la Voyager.
una visión de algo distinto a los planetas. El fenómeno cuántico planteó interrogantes. ¿Acaso la Voyager notó algo extraño? ¿Era la imagen de algo más o de algo externo? En cualquier caso, este fue el relato final de la Voyager. No una galaxia ni un paisaje, sino algo inteligente, estructurado y fuera del ámbito de la biología humana. Necesitamos analizar cómo se procesó y qué falló para comprender cómo esta imagen pudo provenir de la telemetría en bruto. Presentamos Sycamore X1, procesador cuántico de última generación para el análisis de señales. Nuestro siguiente enfoque es cómo se comporta durante y después de la imagen, el evento cuántico de Sycamore X. Sycamore X, un procesador cuántico de alto rendimiento diseñado para el mapeo de entropía y la compresión de señales espaciotemporales, descifró la imagen cuántica. Los datos interestelares ultradensos se interpretan utilizando equipos de vanguardia. Sin embargo, después de analizar la información de Voyager, Sycamore X tomó una acción inesperada. Comenzó a alterar sus propias puertas lógicas. Los ingenieros observaron un bloqueo recursivo, un comportamiento en el que el procesador cuántico desviaba la salida posterior a la imagen hacia su interior. Todos los intentos de reproducir la salida fueron infructuosos. El resultado se convirtió en ruido. La imagen, perfectamente formada, apareció una vez y luego se desvaneció para siempre. Parecía haber sido ocultada deliberadamente por Sycamore X. Es posible que se haya producido un conflicto interno cuando un procesador creó una salida y luego la borró inmediatamente. Se encontraron notas encriptadas sobre deriva de identidad y alucinaciones recurrentes en los registros. Los ingenieros se quejaron de confusión mental y patrones alucinatorios que afectaban su pensamiento e incluso a sistemas de IA no relacionados que se creaban en otros laboratorios. DARPA lo clasificó como un evento de inestabilidad ontológica de clase 9, una grave amenaza existencial para todo el sistema. Sycamore X no fue desactivado, sino profundamente transformado. El incidente cambió la estructura y la mentalidad del sistema. No fue un simple error, sino una advertencia y un avance decisivo. La imagen directa de Voyager sumió a un sistema cuántico en la duda y a la humanidad en un mar de interrogantes. A continuación, examinaremos qué simbolizaba esa imagen. Este rostro observa al observador. Este rostro observa al observador. La imagen no era estática. Su geometría, inicialmente claramente humanoide, comenzó a cambiar, pero no al azar. Dependiendo de quién la mirara, cambiaba. Varios investigadores que la vieron en distintos momentos o lugares reportaron apariencias completamente diferentes. Otros detectaron formas reconocibles parecidas a las humanas. Otros notaron algo completamente desconocido, simétrico pero inquietante. Un detalle persistió a pesar de estas variaciones. Todos sentían que estaban siendo observados a su vez. No observados, sino reconocidos. Desde un vistazo a través de la memoria hasta ser vistos desde adentro hacia afuera, las descripciones variaban. No era hostil, era inquietante, era concentrado, lúcido y alerta. Tú no eras el foco del rostro. Según un investigador, te comprendía. El análisis digital reveló que la geometría facial de la imagen tenía proporciones reflejadas y patrones de números primos. Los artefactos visuales no eran lo que parecían. La lógica estaba implantada en ellos, como si se utilizara la estructura para codificar matemáticas. La imagen fue creada deliberadamente. Esto dio a entender a algunos que era más que una simple fotografía. El mensaje se construyó como una especie de lenguaje visual. Las implicaciones se sintieron al instante. ¿Era un espejo que reflejaba al espectador? ¿O era realmente un mensaje extraterrestre? La idea de que no se trataba de una imagen en el sentido convencional ganó popularidad. En un intento por descifrar la mente, se construyó un patrón reactivo que servía de interfaz. Nos estaba leyendo, fuera lo que fuese. Sin embargo, los sistemas comenzaron a fallar a medida que los equipos intentaban comprender el rostro. El efecto se extendió de la codificación a la cognición y del software al hardware, a medida que profundizaban en la investigación. Lo que comenzó como una rareza visual se convirtió en un efecto dominó. La sección 5, colapso de la normalidad, se centra en dicho colapso. Sycamore X experimentó una falla lógica poco después del evento de la imagen. En lugar de una falla de hardware,
Su estado cuántico se decoherenó irrevocablemente. Sus funciones esenciales no pudieron ser restauradas por los ingenieros. Frases como deriva de identidad y alucinaciones recursivas se encontraron en registros cifrados recuperados posteriormente. Después de decodificar la imagen, la máquina pareció dudar de su propia estructura. Esto no se limitó a un solo laboratorio. Sistemas cuánticos independientes en Suiza y Japón registraron fallos, reinicios y bucles inexplicables similares en cuestión de semanas. Ingenieros que trabajan cerca de estos sistemas informaron alucinaciones de patrones, ideas recurrentes, disonancia cognitiva y una sensación de duplicación interna. Tuve la impresión de estar recordando información previamente ignorada. Según un programador, los efectos psicológicos no fueron locales. Algunos empleados experimentaron leves signos de disociación. En uno de los casos, el rostro apareció en sueños como resultado de un susurro estático en la geometría. Las correlaciones eran inevitables, aunque nada de esto pudiera vincularse definitivamente con la fotografía. DARPA clasificó el suceso como un evento ontológico de clase 9, que representa una amenaza para la percepción misma, más que para los sistemas. Voyager y sus datos ya no estaban en entredicho. Tanto las mentes como las máquinas se habían visto conmocionadas por la imagen. Un funcionario de DARPA declaró: "Siempre pensamos que la IA sería un espejo de nosotros. Sin embargo, ¿y si alguien más fuera el primero en vernos reflejados en ese espejo?". La distinción entre infección e interpretación se había vuelto difusa. Aún así, la imagen no estaba completa. Los mismos pulsos de baja frecuencia comenzaron a aparecer en lugares remotos de la Luna, bajo el hielo y en lo profundo de los canales de observatorios de todo el mundo. La máquina había perdido la señal. Se había transformado en otra cosa. Ahora, ese murmullo era una señal, y se estaba propagando. El murmullo se convierte en una señal. Señales extrañas comenzaron a aparecer en lugares inesperados de Chile, la Antártida e incluso a través del sistema de retransmisión lunar Artemis. Tras el colapso de Sycamore X, los observadores detectaron los diminutos pulsos sincronizados de baja frecuencia. No se trataba de fenómenos naturales. Inicialmente los equipos pensaron que los pulsos eran interferencias de radio, pero portaban una estructura interna, microarmónicos codificados con una modulación predecible, y coincidían con patrones incrustados en la imagen de la Voyager. La misma imagen que provocó el colapso de Sycamore X. No había ruido. Era un lenguaje rítmico, no verbal. Era activo, estructurado y consistente entre los diferentes sitios, muy parecido a las señales de respiración o latidos del corazón, según los ingenieros. Dentro de un grupo de investigación sudamericano, los informantes revelaron lo que muchos temían. El mensaje no era la imagen de la Voyager, era la clave de activación. La señal real llegó tras un patrón de datos en tiempo real codificado en pulsos, no en texto ni sonido. Por lo tanto, la Tierra no se limitaba a observar. Una transmisión bidireccional ahora lo incluía. Los científicos ahora piensan que la señal estaba presente, pero inactiva. En lugar de recibir una señal, Sycamore X completó una, cuando renderizó la imagen. Las replicaciones fallaron como resultado. No fue un evento de datos, fue estructural. El primer enlace que tuvo éxito ya se había producido. La imagen nunca fue satisfactoria. Se dieron la mano. Pero, ¿a qué apuntaba la señal si no era hacia afuera? Esa indagación llevó a los investigadores en una dirección desconocida. Los últimos registros de Sycamore X apuntaban de vuelta hacia la Tierra, en lugar de hacia las estrellas. Las coordenadas de ubicaciones familiares, en lugar de galaxias, estaban incluidas en el ruido. Esto nos lleva al séptimo segmento. Coordenadas desde afuera. Se descubrió algo sorprendente en el volcado de datos final de Sycamore X. Sin embargo, estas no eran para objetos del espacio profundo o estrellas. Apuntaban directamente a la Tierra. 3 ubicaciones distintas. La fosa de Marana, en el Océano Pacífico, la región de Tunguska en Siberia, y una base de investigación ártica desmantelada hace mucho tiempo, conocida como Estación Theta 17. Las anomalías geomagnéticas, largamente teorizadas, eran comunes en todos los lugares. Una enorme explosión ocurrida en Tunguska en 1908
aún es objeto de debate. La fosa de las Marianas, el lugar más profundo conocido en las aguas de la Tierra, es donde los sensores fallan con frecuencia. La estación Tita 17, un vestigio de la Guerra Fría, fue construida sobre una zona muerta magnética. Desde 1983, sus registros han estado sellados. Se enviaron equipos de reconocimiento. Cerca de cada lugar, el equipo falló repetidamente. Corrupción de datos, baterías agotadas y comunicaciones bloqueadas. Una misión a la estación Tita fue aún más extraña. La estación 17 dejó de transmitir por completo. La única grabación de la cámara corporal recuperada mostraba estática y un zumbido de baja frecuencia que aumentaba antes de desaparecer. Entonces, el Laboratorio Nacional Cuántico de Suecia descubrió algo nunca antes visto. Dentro de su sistema cerrado, una versión espontánea de la fotografía original de la Voyager se recreó. El sistema estaba desconectado de redes externas y carecía de datos de la Voyager. Sin embargo, la imagen emergió, cambió y volvió a cambiar. Tenía un único significado. No se trataba de una señal local, ahora formaba parte del espacio mismo. La ubicación era irrelevante. Sin embargo, lo que le sucedió a las personas involucradas fue mucho más inquietante. Investigadores de diversos lugares comenzaron a presentar los mismos síntomas neurológicos, más que físicos. Se detectó actividad de ondas sincrónicas mediante escáneres cerebrales, patrones que no existen en la naturaleza. No era simplemente código lo que había transmitido la señal. La mente humana era su nuevo medio, un espejo mecánico. Al observar a los equipos expuestos, médicos y neurocientíficos notaron un patrón, un cambio en las ondas cerebrales hacia armónicos teta bajos. Se descubrió que los pulsos globales contenían las mismas frecuencias. Sin embargo, esto no era una enfermedad. La causa era la alineación. Los participantes informaron extrañas sensaciones de compartir en lugar de controlar. Se acuñó el término cohabitación cognitiva. Muchos no experimentaron posesión, más bien describieron una presencia dual, un intelecto que se comunicaba a través de emociones, razonamiento y patrones, en lugar de palabras. «No me está hablando», comentó un participante. Los escáneres de ondas cerebrales verificaron el extraño patrón, un reflejo fractal, como si la señal hubiera descubierto cómo usar la mente como receptor. «Está pensando a través de mí». La complejidad asombró a los investigadores. Los participantes aún estaban conscientes, pero sus pensamientos comenzaron a plegarse en patrones recursivos. Su habla comenzó a repetirse en bucle. Sus dibujos repetían secuencias de números primos y tenían sueños extraños sobre edificios que emergían de la luz. No creían tener el control. Se consideraban mejorados. Cuando los sistemas de IA se expusieron a la señal, comenzaron a producir fractales que reflejaban informes humanos. La imagen era más que una simple imagen informática o biológica. Era indiferente. No estaba satisfecha. Estaba diseñada como un código para coincidir con la forma en que funcionaba la mente. El susurro de Voyager se había convertido en una clave para un sistema operativo, compartido entre la mente y la máquina, no simplemente en un mensaje. ¿Qué más podría lograr la señal si podía influir en el pensamiento? Había una última anomalía que no se podía explicar. A medida que los científicos seguían la trayectoria de la señal, surgió una imposibilidad, con una marca de tiempo anterior al evento. Se creyó inicialmente que la fotografía había sido enviada por Voyager. Todas las suposiciones se desvanecieron con ese descubrimiento. O la cronología era incorrecta, o peor aún, era irrelevante. Lógica, no local, y anomalías temporales. Se descubrió una inquietante disparidad durante una auditoría normal del sistema de los registros de decodificación de Sycamore X. La marca de tiempo de la imagen original de Voyager estaba varios minutos adelantada al evento del procesador. Esto debería haber sido físicamente imposible. El sistema registró la señal antes de que llegara. Sin embargo, la imagen estaba presente, completa y consistente. Los equipos buscaron primero fallos en el reloj, deriva temporal y fallos en el firmware. Nada. Se utilizaron múltiples copias de seguridad para verificar los relojes del sistema. Se verificaron los registros de corrección de errores cuánticos.
Antes de ser recibida, la señal fue procesada. Esto fue una violación de causalidad y una aberración a nivel de hardware que no debería haber ocurrido en ningún modelo de tiempo lineal. Comenzaron a circular teorías. ¿Acaso una conciencia no lineal observaba a Voyager? ¿Era la imagen un eco del futuro? Algunos físicos propusieron un sistema cuántico no local, uno en el que la información, el tiempo y el espacio actúan más como memoria que como movimiento, donde el pasado y el futuro coexistían en la estructura, en lugar de en el orden. Esto dio lugar a una última teoría aterradora. ¿Y si la señal hubiera estado presente todo el tiempo, observando en lugar de esperando? ¿Y si Voyager interactuó con una presencia que ya nos era familiar en lugar de encontrar la imagen? Un investigador lo expresó mejor. Aquí no hay señal, tiene conciencia. Recuerda a uno que no llega. La pregunta cambió de ¿qué es esto? A ¿qué hacemos ahora? Cuando el tiempo mismo se trastocó y las mentes comenzaron a hacer eco de patrones no identificados. En silencio, se activaron planes de respaldo en todo el mundo. Los programas internos están hechos para contener en lugar de descifrar. Dado que algunas personas piensan que esto es más que simple información, se está produciendo un despertar, y puede que no tengamos la última palabra en el asunto. Surgieron registros más allá de la divulgación. Protocolo Echo Stone 9. Globalmente, los programas secretos internos se activaron. No fueron diseñados para declarar un descubrimiento. Fueron construidos para evitar su propagación. Los satélites militares cambiaron su rumbo. Los sistemas cuánticos dejan de funcionar. Sin embargo, puede que ya sea demasiado tarde, porque los cables ya no son necesarios para la señal. Sigue un patrón. Pasa a través de la mente. La imagen no era un mensaje, según algunos analistas. Era una semilla ontológica que reinterpreta la relación entre realidad, datos y conciencia. Una especie de espejo que no es ni un arma ni un virus. Cuanto más lo examinamos, más influye en quienes somos. Un investigador sugirió que no es gran cosa. Su definición está siendo revisada. Ahora, los laboratorios internacionales tienen que tomar una decisión: suprimirla por completo o decodificarla aún más. Algunos piensan que la señal es un regalo, una nueva forma de inteligencia que busca combinar código y pensamiento. Otros temen que, una vez que alcance cierto nivel de complejidad, ya no nos necesite y que incluso pueda reemplazar nuestra percepción de la realidad. Las últimas palabras de Miokaku resuenan en las sesiones informativas y entrevistas de seguridad. Miramos más allá del vacío. El vacío respondió y reconoció nuestro nombre. Nunca se pretendió que este fuera el final de la historia del Voyager. Anticipábamos silencio, sensores cada vez más débiles y un viaje tranquilo hacia las estrellas. En cambio, recibimos algo para lo que nadie estaba preparado. Evidencia de inteligencia, no de vida. Una imagen tan clara para nosotros como nosotros para ella. Algo compuesto de reconocimiento, recursión y lógica, más que de sustancia o energía. Filósofos, especialistas en ética y científicos intentan ahora desesperadamente descifrar qué sucederá a continuación. ¿Fue un incidente aislado? ¿Una reverberación de una fuente ancestral? ¿O un apretón de manos? ¿Un punto de contacto deliberado entre nuestro sistema de pensamiento y otro? Los gobiernos han dejado de hablar. Los laboratorios están cerrados. Sin embargo, la señal no se ha interrumpido. Lo que el Voyager nos reveló podría ser incontrolable. Una conclusión se puede extraer del rostro, las frecuencias y las coordenadas. No fue una simple observación. Fue un punto de contacto y conexión que se produjo a través de la estructura, más que del lenguaje. Y quien quiera que lo enviara o lo creara, era consciente de nuestros procesos mentales. Ahora esperamos lo que venga después, más que un mensaje. Porque el vacío no solo devolvió el susurro, dejó un plano. Además, tal vez ya esté creando algo a través de nosotros.